¿Quién no creció con el Chavo, el Chapulín o el Doctor Chapatín? Pero, ¿quién fue realmente el hombre detrás de los personajes? Sin querer queriendo no es solo una autobiografía. Es una confesión íntima, un acto de humildad. Y un viaje al corazón creativo de Roberto Gómez Bolaños. El hombre que marcó generaciones con humor. Y con humanidad. Publicado en el año 2006, Sin querer queriendo es el relato en primera persona de una vida que comenzó en la publicidad. Y terminó en millones de corazones. No hay ínfulas ni pretensión. Solo recuerdos, de su infancia, de sus dudas, de cómo nació cada personaje. Un recorrido por la vida de alguien que nunca buscó fama. Pero que, sin querer queriendo, la alcanzó. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y concisa, hemos dividido el libro Sin querer queriendo de Roberto Gómez Bolaños en partes principales. Esta estructura nos permitirá recorrer de forma ordenada y progresiva las etapas clave de la vida y carrera del autor, así como sus reflexiones personales, facilitando así la comprensión del relato. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y el estudio del libro. Roberto Gómez Bolaños inicia su relato remontándose a sus orígenes familiares y a su infancia, una etapa marcada por la sencillez y la importancia de las raíces. Nacido en Ciudad de México, describe un entorno donde el afecto familiar y la educación jugaron un papel fundamental en la formación de su carácter. Mi infancia estuvo llena de juegos, de risas, y también de sueños que parecían lejanos pero que, sin saberlo, ya comenzaban a gestarse en mi interior, señala. Evocando ese espacio íntimo donde su creatividad empezó a despertar. Desde pequeño, Roberto tuvo una inclinación natural hacia la imaginación y la narrativa, aunque en aquel entonces no era consciente de que ese talento se convertiría en su vida. Recordaba cómo inventaba historias y pequeños actos cómicos entre familiares y amigos, sin más pretensión que la diversión, lo que más tarde denominaría sin querer queriendo. Una frase que sintetiza la espontaneidad con la que surgieron sus primeras ideas creativas. La educación formal también fue parte importante de sus primeros años, aunque Gómez Bolaños relata con honestidad que no era un alumno excepcional. Más bien, sus mejores momentos se daban fuera del aula, en el terreno de la creatividad. Esta etapa está plagada de anécdotas sobre su niñez en un México que vivía cambios sociales y culturales, y cómo esos contextos moldearon su visión del mundo. En aquellos años, la televisión comenzaba a infiltrarse en los hogares, pero para mí, el verdadero entretenimiento estaba en las historias que inventaba con los que me rodeaban. Un extracto que refleja bien ese despertar es cuando menciona, no sabía entonces que mis juegos infantiles, mis ocurrencias sin planear, serían la base de algo mucho más grande que yo. Esta frase ilustra el carácter humilde y auténtico con que Gómez Bolaños abordaba la vida, con una actitud que más adelante definiría su estilo artístico. Desde un punto de vista analítico, esta primera etapa nos revela cómo la semilla del humor y la creatividad suele germinar en un terreno cotidiano, sencillo y afectivo. El relato del autor conecta con teorías del desarrollo creativo en la infancia que subrayan la importancia del juego espontáneo para la formación de la inteligencia emocional y la expresión artística. En la vida real, como en el caso de Gómez Bolaños, muchos creadores encuentran en sus años tempranos ese espacio esencial para descubrir y desarrollar su voz propia. Comparativamente, su historia infantil recuerda en algunos aspectos a la autobiografía de otros grandes humoristas o escritores que también destacan la relevancia de una infancia creativa y una educación no siempre convencional. Por ejemplo, en el diario de Ana Frank o en las memorias de Charles Chaplin, se puede observar cómo la experiencia temprana es fundamental para moldear la sensibilidad artística. La narrativa de Gómez Bolaños también funciona como un recordatorio de que el talento muchas veces surge sin querer, en la naturalidad del día a día, y que esa espontaneidad, lejos de ser un obstáculo, puede ser la mayor fortaleza creativa. Además, pone en contexto la importancia de la cultura mexicana de mitad del siglo XX, en la que las tradiciones orales y la convivencia familiar eran esenciales. Algo que nutrió el humor popular que más tarde él encarnaría. En síntesis, la sección sobre sus orígenes y primeros años no solo nos presenta al hombre detrás del personaje, sino que también establece un fundamento afectivo y cultural indispensable para comprender su obra. La sinceridad y el tono cercano que utiliza hacen que el lector pueda conectar fácilmente con esa etapa, comprendiendo que detrás del éxito hay un largo proceso humano que comienza en la infancia. Con sueños sencillos y una creatividad que se cultiva sin pretensiones formales, pero con mucha pasión y naturalidad. Tras la etapa de sus orígenes y primeros años, Roberto Gómez Bolaños narra cómo comenzó a despertar su interés artístico. Un proceso que lo llevó a explorar la escritura y el teatro como formas naturales para expresar sus ideas y emociones. Este despertar se da en su juventud, un periodo marcado por la búsqueda personal y la gradual toma de conciencia de su vocación creativa.
Roberto describe que, aunque inicialmente su inclinación no fue hacia la actuación, sí encontró en la escritura una vía para canalizar su humor y su visión del mundo. Comenzó a escribir pequeños guiones y sketches para presentaciones escolares y proyectos de teatro amateur. Mis primeras obras no tenían mayor pretensión que hacer reír y contar historias sencillas, pero ya había en ellas una chispa que me indicaba que estaba en el camino correcto, señala con honestidad. Cronológicamente, Gómez Bolaños relata que estas experiencias se dieron en un México que comenzaba a valorar más las expresiones culturales modernas, mientras aún coexistían las tradiciones clásicas del teatro y la literatura. El joven escritor se fue forjando poco a poco, enfrentando los desafíos propios de la falta de formación formal en artes escénicas y la necesidad de autodidactismo. No tenía escuela de teatro ni de escritura, todo era un aprendizaje que iba haciendo a pulso, ensayo y error, sin miedo a equivocarme, explica. El texto incluye anécdotas de sus primeros intentos en el teatro y la televisión local, donde tuvo la oportunidad de poner en práctica su humor sencillo y su estilo directo. Menciona: recuerdo aquella primera obra que escribí y dirigí, un conjunto de escenas que reflejaban las cosas cotidianas que veía a mi alrededor, el humor de la gente común, sus preocupaciones y alegrías. En ese momento, también empieza a percibir que su talento podía tener un impacto más allá del círculo familiar o de amigos, dando sus primeros pasos hacia un público más amplio. Se detiene en la importancia de la disciplina y la constancia, valores que marcaron su carrera. La escritura me enseñó que la risa es un lenguaje universal, pero que también es un trabajo arduo que exige paciencia y entrega. Desde el punto de vista analítico, esta etapa representa el típico despertar creativo que muchas personas experimentan en su juventud, cuando el talento latente comienza a buscar formas concretas para manifestarse. El proceso autodidacta de Gómez Bolaños recuerda a la historia de otros grandes creadores que, sin formación formal, lograron desarrollar un estilo único, como Charles Chaplin o incluso el escritor mexicano Juan Rulfo, quienes también iniciaron desde la espontaneidad y la experimentación. En la vida real, el relato de Gómez Bolaños coincide con teorías sobre el desarrollo artístico que enfatizan la importancia de la práctica constante y el enfrentamiento directo con el público, factores que fortalecen la confianza y el dominio de la propia voz creativa. Además, refleja un contexto cultural mexicano en la segunda mitad del siglo XX, cuando la televisión y el teatro popular comenzaron a ser medios clave para la expresión artística y el entretenimiento masivo. Comparado con otros textos autobiográficos de artistas, esta sección tiene un valor especial al mostrar que el humor, aunque pueda parecer simple o espontáneo, es fruto de un trabajo consciente y dedicado. Este contraste entre la naturalidad de la risa y la disciplina que la sustenta es una lección relevante para cualquier creador. Finalmente, el despertar artístico de Roberto Gómez Bolaños no solo es una historia personal, sino un ejemplo universal sobre cómo el talento, cuando se encuentra con la perseverancia y la pasión, puede trascender y transformar tanto al individuo como a la sociedad que lo rodea. En esta tercera etapa, Roberto Gómez Bolaños narra cronológicamente cómo se enfrentó al desafiante tránsito desde sus primeros pasos en el mundo artístico hasta su ingreso en la televisión, un medio que en ese momento era el principal vehículo para llegar a grandes audiencias, pero también uno lleno de barreras y dificultades. El relato comienza con las primeras oportunidades que se le presentaron, aunque fueron pocas y acompañadas de obstáculos significativos. Gómez Bolaños describe cómo intentó insertarse en la industria televisiva de México en una época donde la competencia era feroz y el acceso estaba limitado para quienes no contaban con redes de apoyo o experiencia previa. Llegué a la televisión sin contactos ni recomendaciones, solo con ganas y unos cuantos guiones escritos a mano, comenta. Este paso marcó un cambio crucial, pues requería adaptarse a la formalidad y ritmo del medio, distinto al teatro amateur o la escritura libre. Durante este proceso, el autor recuerda episodios donde sus propuestas fueron rechazadas o ignoradas, lo cual puso a prueba su perseverancia. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, porque parecía que las puertas nunca se abrían para alguien como yo, confiesa. Sin embargo, también fue en ese periodo donde comenzó a entender mejor cómo funcionaba la televisión, la importancia del timing, la necesidad de conectar con el público y las demandas de la producción comercial. Con el tiempo, y a través de pequeños trabajos como escritor de guiones para programas poco conocidos o sketches, Gómez Bolaños fue ganando reconocimiento. Menciona: escribía sin descanso, aprendiendo de cada error y mejorando con cada risa que conseguía. Así, sus ideas comenzaron a llamar la atención, y la oportunidad de crear sus propios personajes se hizo más tangible. Un hecho importante que destaca en la línea de tiempo es la colaboración con productoras y figuras de la televisión que le dieron una plataforma inicial. Aunque muchas veces tuvo que sacrificar parte de su libertad creativa, también comprendió que era necesario para abrirse camino. En sus palabras, cada concesión era un paso adelante, un escalón más en la construcción de mi sueño.
Desde una perspectiva analítica, este tramo del relato expone el contraste entre la pasión creativa y las realidades pragmáticas de la industria del entretenimiento, algo común en muchas historias de artistas. En el contexto de México en el siglo XX, la televisión estaba en pleno auge, pero también en una etapa donde las estructuras jerárquicas limitaban el acceso a nuevos talentos. Una situación parecida a lo que ocurrió en otros países con medios dominantes. Este proceso de lucha inicial, marcado por rechazos y aprendizajes, puede compararse con las biografías de otros creadores de la época, como Chespirito mismo o incluso figuras internacionales como Lucille Ball, quienes también enfrentaron el rechazo y el desconocimiento antes de lograr su éxito. Además, refleja el concepto del trabajo invisible en la producción artística, horas de esfuerzo, ensayo y error que pocas veces se ven reflejados en el producto final. Un dato relevante es cómo esta etapa pone en evidencia la importancia del sistema mediático como filtro y formador de contenidos, donde la creatividad debe coexistir con las demandas comerciales. Tema que hoy sigue vigente en la industria audiovisual. En conclusión, la narrativa de Gómez Bolaños en esta fase muestra no solo la resiliencia personal, sino también el entendimiento progresivo de un sistema que, aunque hostil, puede ser conquistado con talento y constancia. Es un ejemplo inspirador para quienes buscan abrirse paso en campos creativos y un recordatorio de que el éxito raramente es inmediato, sino el resultado de un camino lleno de aprendizaje y adaptación. Chespirito, El Chavo y El Chapulín. Roberto Gómez Bolaños detalla cronológicamente el proceso y las circunstancias que lo llevaron a dar vida a sus icónicos personajes, que marcarían un antes y un después en la televisión mexicana y latinoamericana. El relato inicia con la génesis de su alter ego Chespirito, un apodo que surge de un juego de palabras con Shakespeare y Chiquito, que fue propuesto por un director de televisión al notar el talento de Gómez Bolaños para escribir y actuar sketches cortos y humorísticos. Él mismo rememora: me llamaron Chespirito, porque mis textos eran cortos, pero con mucha chispa. Fue un nombre que acepté con cariño porque representaba una parte esencial de mi estilo. A partir de ese momento, en un entorno televisivo en auge pero competitivo, Bolaños empezó a experimentar con distintos personajes, buscando crear figuras que tuvieran un impacto inmediato en el público. Su método se basaba en la observación del cotidiano y en el humor sencillo, pero con un trasfondo humano y universal. Uno de los hitos cronológicos más relevantes fue la creación de El Chavo, personaje que nació en la década de los 70, inicialmente como parte de un segmento de sketches para televisión. Gómez Bolaños describe que la idea surgió de la necesidad de contar historias que reflejaran la inocencia, los problemas y las alegrías de un niño pobre que vivía en una vecindad, un espacio muy común en México. El Chavo era un espejo para muchos niños y adultos, porque mostraba la vida con sus dificultades, pero también con mucho humor y esperanza. En sus palabras, quise que fuera un personaje que no necesitara muchas palabras para transmitir sentimientos. Simultáneamente, también trabajaba en la creación de El Chapulín Colorado, un héroe cómico que parodiaba a los superhéroes convencionales, con su emblemático traje rojo y su torpeza entrañable. La idea era darle al público una figura que mezclara valentía y vulnerabilidad, a la vez que criticara la grandilocuencia de los héroes tradicionales. El Chapulín era mi forma de decir que cualquiera, incluso el más pequeño, puede ser un héroe, afirma Bolaños, destacando cómo la simplicidad y la humanidad fueron claves en su construcción. A lo largo de esta etapa, Roberto Gómez Bolaños detalla cómo el desarrollo de estos personajes no fue inmediato ni exento de pruebas, sino el resultado de un constante ensayo, adaptación y mejora. Muchos sketches no funcionaban, y otras veces un personaje parecía demasiado simple o ridículo, pero persistí porque creía en la fuerza del humor como lenguaje universal. Sus textos y diálogos se nutrieron de experiencias personales y de la observación profunda de la sociedad mexicana. En términos analíticos, esta sección revela la maestría de Gómez Bolaños para transformar elementos cotidianos en figuras memorables que conectaron con millones. Su enfoque recuerda teorías literarias sobre la creación de personajes arquetípicos, similares a lo que Joseph Campbell llamó el héroe con 1000 caras, aunque en versión humorística y popular, muy distinta a la épica clásica. Además, su estrategia de combinar inocencia y crítica social en personajes infantiles tiene similitudes con obras como Tom Sawyer de Mark Twain, donde el niño representa un mundo complejo visto desde una óptica sencilla y genuina. En el contexto latinoamericano, la creación de personajes como El Chavo tuvo un impacto profundo, pues reflejaba realidades sociales de marginación con dignidad y humor, lo que no era común en la televisión de esa época. Desde un punto de vista sociocultural, la universalidad y atemporalidad de estos personajes explican su aceptación masiva y duradera. Fueron vehículos para difundir valores como la solidaridad, la humildad y la justicia, siempre con ligereza y sin perder el toque humorístico, lo que facilitó su recepción entre públicos de distintas edades y países. Por último,
Esta sección muestra cómo la creatividad de Gómez Bolaños supo aprovechar los límites y posibilidades de la televisión para construir un legado que trascendió su tiempo y que hoy sigue vigente. No solo como entretenimiento sino como parte fundamental de la cultura popular latinoamericana. Fama, responsabilidad y crítica del libro Sin querer queriendo de Roberto Gómez Bolaños. El autor narra en orden cronológico cómo la popularidad masiva de sus personajes emblemáticos y sus programas televisivos fue creciendo no solo en México sino a lo largo de América Latina y otros países del mundo, transformándolo en una figura reconocida y admirada, pero también en alguien que enfrentó múltiples desafíos derivados de esa fama. El relato comienza con la consolidación del éxito de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado en la televisión mexicana durante los años 70. Donde el público se identificaba profundamente con los personajes por su simplicidad, humor blanco y mensajes universales. Bolaños describe que lo que comenzó como una serie modesta se transformó en un fenómeno social. Recibía cartas de niños y adultos de todos los rincones, lo que me hizo comprender la gran responsabilidad que tenía al comunicar. A medida que la fama crecía, la expansión internacional se dio primero hacia países latinoamericanos vecinos, y luego hacia Estados Unidos y España, donde los programas eran doblados y adaptados. Nunca imaginé que mis personajes llegarían tan lejos, pero con la globalización y la televisión, la risa se convirtió en un idioma común, comenta Bolaños. Este éxito trajo consigo la necesidad de adaptar contenidos sin perder la esencia, lidiando con censuras, traducciones y expectativas culturales diversas. Paralelamente, el autor aborda los retos personales y profesionales que implicó esta fama. Reconoce que la exposición pública llevó a un escrutinio constante, donde la prensa y algunos sectores críticos cuestionaban aspectos de su trabajo, incluyendo la simplicidad de sus guiones o el estilo humorístico considerado por algunos como poco sofisticado. Sentía que debía defender mi trabajo, no solo como comediante, sino como alguien que daba alegría y esperanza a miles, señala Bolaños. Asimismo, la fama generó tensiones y cansancio personal, producto de la exigencia y las largas jornadas de trabajo. En este contexto, Gómez Bolaños reflexiona sobre la responsabilidad social que adquirió. Más que un comediante, me convertí en un referente para muchas generaciones. Y eso implicaba pensar en el mensaje detrás de cada broma, en la ética y el respeto hacia el público. Destaca como su humor, a pesar de ser ligero y sencillo, buscaba siempre evitar la ofensa y promover valores positivos, lo cual se volvió un principio fundamental para mantener la vigencia y aceptación de sus personajes. El análisis que surge de esta narrativa pone en evidencia la compleja relación entre la fama y la responsabilidad artística. A diferencia de muchos artistas cuyo éxito los lleva a un aislamiento o a excesos, Gómez Bolaños muestra una conciencia de su rol social que se asemeja a la de otros creadores que han trabajado con público masivo, como Charles Schulz con Peanuts o Walt Disney en sus comienzos, quienes entendieron que su obra tenía un impacto formativo más allá del entretenimiento. Desde la perspectiva sociológica, la fama global de Chespirito coincide con un periodo de expansión cultural masiva a través de medios audiovisuales en el siglo XX, que permitió que creaciones locales se convirtieran en símbolos transnacionales. Esto tiene similitudes con fenómenos como la llegada del anime japonés a Occidente o el auge de la música pop anglosajona. Pero lo particular de Bolaños fue que logró una universalidad desde la cultura popular mexicana y latinoamericana, algo menos común en esa época. En cuanto a la crítica literaria y artística, el rechazo parcial que recibió por parte de algunos sectores refleja una tensión histórica entre el arte popular y el culto, donde la sencillez y el humor accesible suelen ser menospreciados pese a su efecto masivo. Este fenómeno también se observa en autores como Agatha Christie o los creadores de cómics, quienes fueron subestimados en círculos académicos aunque disfrutaron de un éxito enorme. Sin embargo, la permanencia y la conexión emocional con el público, como en el caso de Bolaños, suelen ser indicadores poderosos de trascendencia cultural. En definitiva, esta etapa de la historia de Chespirito no solo muestra la cima de su carrera sino un aprendizaje sobre cómo navegar la fama con integridad y compromiso, lo que ha permitido que su legado siga vigente y respetado décadas después. Detrás del personaje del libro Sin querer queriendo de Roberto Gómez Bolaños, el autor nos invita a conocer el lado humano y los principios que moldearon su vida más allá de la fama y el escenario. La narrativa sigue una línea temporal en la que Bolaños describe cómo sus experiencias personales, su educación y sus convicciones éticas influyeron decisivamente en la persona que fue y, por ende, en el creador que llegó a ser. El relato comienza con recuerdos de su infancia y juventud, donde ya se vislumbran los valores que guiarían su vida, la humildad, el trabajo constante, la familia como pilar fundamental y la importancia del respeto hacia los demás. Bolaños señala que, aunque el éxito le trajo reconocimiento, nunca dejó de lado estos principios. Siempre supe que la fama es efímera,
Pero los valores son los que realmente sostienen al ser humano, escribe con sencillez y claridad. A lo largo de esta sección, el autor menciona episodios personales que muestran su carácter reservado y su preferencia por la vida tranquila y sencilla, alejada del espectáculo y las frivolidades. Mi vida detrás del personaje era muy distinta. Buscaba la paz, la lectura, y el tiempo con mis seres queridos, porque eso era lo que realmente me daba fuerzas para crear, confiesa. También habla de la importancia de la honestidad y la integridad, cualidades que aplicó tanto en lo profesional como en lo privado. Además, se destacan los valores que impregnó en sus personajes y guiones, reflejo directo de su filosofía de vida. No quise hacer humor que lastimara, ni mensajes que ofendieran, porque para mí el arte debe elevar y no destruir, afirma. Su visión humanista y su compromiso con la ética se traducen en las lecciones y enseñanzas que quedaron en sus programas, donde la bondad, la amistad y la justicia eran temas recurrentes. El texto sigue mostrando cómo, a pesar de la presión y los cambios propios de la industria del entretenimiento, Bolaños mantuvo una coherencia entre su vida pública y privada, encontrando en su familia y sus valores un ancla para no perderse en el ruido de la fama. Este recorrido por la vida personal y los valores de Roberto Gómez Bolaños revela una faceta poco conocida del icónico creador, un hombre consciente de sus raíces y principios, que supo equilibrar la exposición pública con la introspección y el compromiso ético. En contraste con muchas figuras del espectáculo que se ven arrastradas por el éxito hacia excesos o pérdidas de identidad, Bolaños destaca por su coherencia y humildad, lo que explica en parte la perdurabilidad de su legado. Desde una mirada comparativa, su perfil recuerda a otros grandes creadores que lograron mantener una vida privada discreta y valores firmes, como el director Hayao Miyazaki o el escritor Gabriel García Márquez, quienes también enfrentaron la fama sin dejar que ésta alterara su esencia personal. Además, esta sección subraya cómo los valores personales pueden influir poderosamente en la obra artística, generando un impacto social positivo. En tiempos donde el entretenimiento masivo muchas veces tiende a la superficialidad o al conflicto, el ejemplo de Bolaños es un testimonio de que el humor puede ser fuente de alegría sana, reflexión y unión. Finalmente, entender esta dimensión humana de Bolaños ayuda a comprender mejor por qué sus personajes siguen vivos en la memoria colectiva, no solo como símbolos de la risa, sino como vehículos de valores universales que trascienden generaciones. Reflexiones finales del libro Sin querer queriendo de Roberto Gómez Bolaños, el autor ofrece un cierre profundo y meditativo sobre el impacto de su vida y obra, así como las enseñanzas que desea dejar a las futuras generaciones. La narrativa sigue un orden cronológico que avanza hacia el presente, donde Bolaños, ya en una etapa de madurez, hace un balance de su trayectoria y el significado de su trabajo más allá del entretenimiento. Comienza recordando cómo, a lo largo de su carrera, la intención siempre fue transmitir valores universales a través del humor, la ternura y la inocencia, evitando la vulgaridad o el daño a terceros. Mi mayor satisfacción no fue la fama ni el dinero, sino ver cómo personajes como el Chavo o el Chapulín lograron tocar corazones y unir familias, expresa con emotividad. Resalta que su legado no es solo artístico, sino también humano y ético. El relato continúa con un análisis de cómo el humor puede ser una herramienta poderosa para enseñar, para cuestionar sin ofender, y para acercar a las personas en momentos difíciles. En tiempos convulsos, la risa es un bálsamo, una forma de resistencia y esperanza, afirma, evidenciando su creencia en la función social del arte. Recuerda que, aunque el contexto social y político cambió mucho desde sus comienzos, el humor y los valores que promovió mantienen su vigencia. Más adelante, Bolaños reflexiona sobre la responsabilidad que conlleva la fama y la influencia pública, reconociendo que siempre trató de ser un ejemplo positivo, consciente del peso que sus palabras y personajes tenían en millones de personas. Ser parte de la infancia y la vida de tantos es un honor, pero también un compromiso, señala. Finalmente, se plantea una mirada hacia el futuro, donde espera que el legado de sus creaciones inspire a nuevos artistas a perseguir un humor sano, humanista y enriquecedor. Que no se olvide que la verdadera magia está en la capacidad de hacer reír sin herir, de construir puentes y no muros, concluye. Esta sección ofrece un cierre honesto y enriquecedor, donde Bolaños no solo celebra su obra sino que invita a la reflexión sobre el poder del humor como agente de cambio y cohesión social. En un mundo donde el entretenimiento muchas veces se orienta a la polémica o el sensacionalismo, sus palabras destacan la necesidad de preservar un humor que eleve y enseñe. La conciencia ética de Bolaños como creador conecta con teorías sobre la función social del arte, especialmente en la tradición humanista que defiende el arte como medio para el crecimiento personal y comunitario. Tal como han señalado pensadores como Aristóteles o Viktor Frankl en sus reflexiones sobre la tragedia y la comedia. Además, el llamado a la responsabilidad pública y la influencia positiva recuerda casos contemporáneos donde figuras mediáticas han tomado postura activa en temas sociales, buscando usar su fama para causas justas.
lo que refuerza la idea de que el arte y el humor son herramientas poderosas en la construcción de la sociedad. Finalmente, la invitación a la continuidad de un humor sano y respetuoso es una lección valiosa para cualquier época, que resuena en la cultura popular y literaria global, y que mantiene vivo el espíritu de un creador que, con sencillez y humanidad, marcó a generaciones enteras. Sin querer queriendo, más que una simple autobiografía, funciona como una memoria cultural e íntima que da cuenta del trayecto creativo de uno de los íconos más influyentes de la televisión hispanoamericana. Roberto Gómez Bolaños. El libro no solo recoge los eventos de su vida personal y profesional, sino que revela las motivaciones internas, los temores, el sentido del humor y la filosofía con la que construyó personajes que trascendieron generaciones. A nivel analítico, la obra puede leerse como un testimonio del rol del comediante como cronista social y como constructor de símbolos populares. En sintonía con las ideas de Henry Bergson sobre lo cómico como una forma de corrección social y adaptación cultural, o de Mikhail Bakhtin, quien veía la risa como un acto subversivo de liberación frente a estructuras de poder. La mirada de Gómez Bolaños sobre su oficio y su mundo se distancia del dramatismo biográfico tradicional y se acerca más bien al tono confesional e irónico que recuerda a las memorias de Groucho Marx o incluso a las reflexiones livianas pero punzantes de Woody Allen, aunque con una identidad profundamente enraizada en el contexto latinoamericano. Esto hace que su voz resuene no solo como la de un creador de televisión, sino como la de un pensador popular que entendió cómo hablarle a los públicos masivos sin subestimarlos. Cuando el libro salió a la luz, en un contexto donde la televisión latinoamericana empezaba a ser desbordada por las nuevas plataformas digitales, sin querer queriendo tuvo una acogida que reflejó no solo nostalgia, sino respeto. El público lo recibió como un acto de sinceridad tardía, donde el hombre detrás del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado por fin tomaba la palabra en primera persona. La crítica literaria, si bien no lo ubicó entre las grandes obras autobiográficas de la literatura universal, sí destacó su valor testimonial, su tono honesto y su relevancia cultural. En muchos casos, fue leído como un documento necesario para entender el fenómeno de la televisión familiar del siglo XX, especialmente en países como México, Perú, Argentina y Colombia, donde sus programas siguen siendo retransmitidos y venerados. En tiempos donde la fama suele estar atada al escándalo o a la espectacularización del yo, este libro propone otro modelo de celebridad, el del artista comprometido con su ética, con la ternura y con una comedia que busca sanar antes que herir. En ese sentido, Sin querer queriendo se convierte en una rara avis dentro del género autobiográfico moderno, porque no se centra en la herida, el exceso o la redención dramática, sino en el arte de hacer reír como una forma de dignidad. Y esa elección, discreta pero firme, lo convierte en un libro que, aunque no busca ser grandioso, termina siéndolo por su humildad y coherencia. ¿Cuál fue tu personaje favorito de Chespirito? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más videoensayos sobre libros que marcaron la historia de la cultura popular. Y recuerda, hay genios que no necesitan capa. Solo un lápiz, una libreta y un corazón enorme.